Hola a todos, he vuelto. Hoy vengo a traerles una nueva historia en mi canal que se llama Fuego y Hielo. Esta historia le pertenece al creador Neon Zangetsu de fanficción. Vayan a su canal y apoyarlo. Es un crossover de Naruto y Frozen y actualmente solo tiene 13 capítulos que subiré. Comencemos. Prólogo. Se podría decir que el reino de Arendelle era conocido por muchas cosas buenas y malas. Fue bendecida con hermosos veranos y maldecida con duros inviernos. Bendecido con un gobernante justo, pero atormentado por súbditos supersticiosos, fácilmente excitado a la ira y a la acción. Incluso se decía que la magia corría por el linaje real, una hechicería repugnante que algunos dirían. Esos rumores se acercan más a la verdad, más de lo que al propio rey le hubiera gustado. Pero hasta hacía poco, no había prestado atención a esos susurros, ni había ignorado las advertencias. Sí, su hija mayor, Elsa, estaba bendecida, maldita, con magia invernal en la sangre, pero siempre había sido tan menor que él había pensado que era un asunto insignificante, nada de qué preocuparse. Hasta ahora. Ahora, su amado reino se había hecho conocido por su aislamiento. Un año antes, el palacio mismo había estado abierto a todos. Cualquiera podría venir a ver al rey. Pero ya no. Sin saber cómo o por qué se había cerrado el palacio, las puertas estuvieron cerradas durante el último año. Es aquí donde comienza nuestra historia, Elsa. Elsa abrió los ojos al escuchar el sonido de su nombre, pronunciado como desde una gran distancia. La misma habitación que había conocido durante el último año de su vida bailó ante su visión, un paisaje desolado de ráfagas heladas que la hicieron suspirar profundamente cuando comenzó a despertar de su sueño. Hacía frío, como de costumbre, y los copos de nieve flotaban por su habitación. Otra vez no, medio susurró para sí misma, mientras se sentaba para explorar el daño que había causado a su pobre habitación. Lentamente, su mirada gélida recorrió los 4 conres, rodeados por el papel tapiz color lavanda que decoraba las paredes de su dormitorio. Con el tiempo, el papel decorativo se había arrugado por el hielo que ella conjuró sin querer. No requirió mucho esfuerzo. El más mínimo roce de su mano sobre la pared fue suficiente para que el papel tapiz se congelara instantáneamente en una capa de hielo. Y eso fue sin intentarlo. Si realmente aplicara algún esfuerzo a su magia, fácilmente podría destruir las paredes, puertas, ventanas e incluso el piso mismo debajo de una gruesa capa de hielo. Esta habitación había sido todo para ella desde el desastre del invierno pasado, desde que su hermana pequeña Ana resultó gravemente herida por su magia. Ahora estaba viva y bien, pero ¿qué importaba? Elsa no se atrevía a acercarse a su hermana, no por miedo a hacerle daño, sino por pura culpa por lo que había hecho. Ella nunca se permitiría olvidar. Puede que Ana no recuerde ese día, pero Elsa sí. Siempre. Conteniendo una lágrima de culpabilidad, permitió que sus ojos vagaran por su habitación una vez más. Como siempre, todo quedó cubierto, o quizás asfixiado, de hielo y nieve. Aún así, casi había esperado que no fuera esta vez. Elsa encontró esos pensamientos destrozados mientras hacía un balance de la tundra helada que recubría las paredes, estirando sus dedos fríos por los pisos y el techo, burlándose silenciosamente de ella por atreverse a soñar de otra manera. La hija mayor de la familia Arendelle suspiró y cerró los ojos una vez más, esperando en silencio poder volver a caer en un sueño profundo como lo había estado antes del abrupto despertar. Esta vez haría más que quedarse dormida, tal vez, no iba a ser. La puerta se abrió con un chirrido agudo, las dagas doradas de la luz de las velas apuñalaron sus pestañas, obligándolas a retroceder y abrirse ante la repentina luminosidad. Aturdida, Elsa se sentó, para revelar no a su hermana como había sospechado, sino a alguien más. Padre. ¿Qué estaba haciendo aquí, en medio de la noche? Elsa, querida. Por primera vez en 365 días, el rostro de su padre estaba completamente desprovisto de la preocupación que lo había acosado. Lamento despertarte, pero me temo que esto no puede esperar. Hay alguien que me gustaría presentarte. Esos ojos brillaban con esperanza, y una sonrisa del fantasma parecía bailar en las comisuras de su boca. Ese mentón fuerte, tan severo y firme, su semblante sombrío ahora brillante, sino genuinamente alegre. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que lo había visto sonreír así? No desde que Ana casi muere. Solo eso la sacó de su propio odio hacia sí misma. Pero fue lo que dijo a continuación lo que hizo que la joven Elsa se levantara de golpe en la cama. Puedes salir ahora, muchacho. Ella no te hará daño. Al principio no entendió en absoluto las palabras de su papá, simplemente no tenían sentido. ¿Conocer a alguien? Ella no vio a nadie.
Fue entonces, mientras se levantaba de la cama, se limpiaba el sueño de los ojos con el dorso de la mano y apoyaba los pies descalzos en el suelo helado. De todos modos, el frío nunca la molestaba mucho, que se dio cuenta de lo que su padre había dicho. Habló de... no solo de qué, sino de quién hablaban sus padres en sí. Allá. A la luz de las velas se podía ver una maraña de mechones rubios y un cuerpo delgado asomando detrás de la espalda del rey. Se lanzaron detrás de él en el momento en que ella intentó verlo bien. Captó un destello de esos brillantes ojos azules en la tenue iluminación, pero nada más. El padre de Elsa soltó una pequeña y alegre risita. No hay necesidad de ser tímido. Lo hizo avanzar. Ven ahora, saluda. De mala gana, el recién llegado hizo lo que le pedían. Hola. Elsa de Arendelle se encontró contemplando a un niño unos años mayor que ella, tal vez 12 o 13 años. Aunque vestía el traje que veían la mayoría de los niños campesinos, una mirada inmediatamente le dijo que no era oriundo de esta tierra. Esos ojos azules, cabello rubio y mejillas con bigotes inmediatamente lo traicionaron como extranjero. Sus miradas se encontraron y él le ofreció una sonrisa vacilante, una expresión tan frágil que podría estar hecha de cristal. Ella lo miró fijamente durante un largo momento, sus ojos verdes mirándolo con curiosidad. Hola a ti también. Logró tartamudear, su mirada volvió a la del rey casi de inmediato. No entiendo. ¿Quién es este y por qué está? Eso es todo, querida, su padre no se dejó disuadir. Encontramos a este niño en nuestras costas la semana pasada y hasta ahora lo estábamos cuidando hasta que recuperó la salud. Elsa no pudo ver cómo todo esto se relacionaba con ella. Su confusión debió haberse manifestado, porque su padre dejó lo que estaba diciendo y se volvió hacia el chico rubio. Tal vez lo mejor sería una manifestación. Continúa, hijo. Instó el rey, empujándolo hacia adelante. Muéstrale. Muéstrale lo que puedes hacer. Está bien. Su voz fue ligeramente amortiguada por la distancia entre ellos, pero pronto se encogió cuando de mala gana cruzó el umbral y entró en su habitación. ¿Era solo ella, o esos iris de zafiro se volvieron escarlatas de repente o incluso es su propia imaginación? Elsa también retrocedió por miedo a lastimarlo accidentalmente, pero entonces lo sintió. Calor. Se precipitó a través de ella en una ola invisible, trayendo consigo la sensación de calor y energías invisibles a simple vista. Pero él sabió. El hielo de su habitación retrocedió instantáneamente ante su presencia, como si su mero hecho de estar allí fuera una ofensa tácita a su elemento. Y entonces, para su incredulidad, el hielo de su habitación empezó a derretirse. Su mirada se posó en la de su padre, pero él seguía sonriendo, como si hubiera esperado esto desde el principio. Y aún así, el calor la rodeó, la pasó, la atravesó, manifestándose ahora como lenguas de fuego en los bordes de las botas del chico, pisadas llameantes que parecían extenderse, apuntando a todo lo que había en la habitación con una precisión despiadada. No solo el hielo. Todo. Algo en eso puso nerviosa a Elsa, y en esa ansiedad, sintió que su hielo comenzaba a resistir este asalto invisible. Se enroscó como algo vivo, extendiéndose por la habitación, más fuerte, más espesa, azotando hacia afuera, fuera de control, más allá de cualquier control, sin pausa ni previo aviso. El niño apareció de repente, cruzando la habitación en un clamor, sus manos cerrándose alrededor de las de ella en un apretón firme, aplastándoles los dedos por completo. Elsa quería oponerse, quería advertirle que no podía controlarlo, que saldría herido, pero luego sintió el calor otra vez, bajando por su brazo hasta el de ella, entrando en su cuerpo. Su poder, tan inestable, fue repentinamente suprimido, obligado a retroceder por esta oleada invisible. Sin su guía, el hielo mágico comenzó a derretirse nuevamente, pero esta vez mucho más rápido. En un abrir y cerrar de ojos, el lapso de 2 latidos, la escarcha que cubría las paredes y el techo se disolvió en agua y luego se evaporó en vapor inofensivo ante su mirada. Pero ahora podía sentir el frío de su elemento surgiendo a través de su mano y dentro de la de él. El niño retrocedió como si lo hubieran quemado, agarrándose la palma como si fuera una serpiente en sus manos. Más tarde, Elsa se daría cuenta de que sus ojos habían vuelto a su verdadero azul en el instante en que su hielo entró en sus venas. Fue una experiencia surrealista que alguien simplemente derritiera su hielo, tomara su magia furiosa y la controlara tan rápidamente. ¿Qué hiciste? No era exactamente una respuesta propia de una princesa, pero fue todo lo que Elsa pudo decir. Ante eso, la timidez del chico se evaporó brevemente. Respondió intencionadamente, levantando la misma mano que ella había estado apretando un momento antes.
Una vez más Elsa sintió el calor, pero esta vez estaba algo aprovechado. Centrado, aunque sea apenas. Era un don de magia, como tú. Su padre continuó tras su respuesta. No es hielo, pero, fuego. Elsa terminó en un susurro, asombrada cuando las brasas cobraron vida en su palma. Observó las brasas bailar en las manos del niño durante un largo momento, hipnotizada por esas lenguas de llamas que saltaban entre sus dedos. Por extraño que parezca, se sintió un poco decepcionada cuando él logró apagarlos con un esfuerzo supremo. Estaba claro que, al igual que ella, él tenía poco o ningún control sobre este poder suyo. En ese sentido eran casi iguales. Elsa se congeló, su espalda se puso rígida, cuando la comprensión la ahogó. Él era como ella. Maldecido con un poder que él no podía controlar por completo, pero un poder que contrarrestaba el suyo, tal como ella lo hacía con el suyo. Fuego y hielo. Lo había sentido cuando él le tomó la mano. Ambos lo habían sentido. Y eso la asustaba tanto como la excitaba. Alguien como yo, no lo entiendo. Elsa sacudió la cabeza, luchando por sofocar la creciente euforía en su corazón. Padre, ¿por qué está él aquí? Un rayo de luz de luna atravesó la ventana y atravesó su rostro en ese instante, proyectándola en un brillo espeluznante, casi sobrenatural. Quizás eso fue lo que hizo dudar a su padre. Después de todo, finalmente habló. Bueno, si él está dispuesto, me gustaría que fuera tuyo. El rostro del rey adoptó una expresión pensativa, una especie de compañero, hasta que puedas aprender a controlar tus poderes. Quizás incluso un amigo, con el tiempo. El corazón de Elsa dio un pequeño vuelco ante eso. Este chico. Su amiga. Nunca había pensado en tener una amiga. Mucho menos un compañero. Encubrir. Alguien a quien no podría lastimar con su hielo. No sientas. Alguien que pudiera controlarla si alguna vez perdía el control de sí misma. No se lo dejes saber. Alguien que supiera la verdad de lo que era, además de sus padres. Alguien en quien confiar. Su corazón dio un vuelco ante ese pensamiento. Alguien como ella. Él no es mayor que yo. Protestó, pero las palabras fueron débiles, sin rencor. No lo estamos obligando a... Oye, nadie me obliga a hacer nada. Tanto Elsa como su padre se volvieron para mirar al niño, uno con incredulidad, el otro con silencioso desconcierto. Su aparente silencio había desaparecido, sus tranquilos ojos azules los miraban con curiosidad. Tu padre me salvó la vida. Él dijo. Me gustaría devolverte el favor. Si esto también me ayuda a controlar mi don, entonces es solo una ventaja. Entonces está arreglado. Su padre no le dio tiempo a protestar, ya estaba cerrando la puerta, deteniéndose solo para añadir. Tendré un guardia apostado afuera, por si necesitas algo. Hizo una pausa una vez más, su rostro daba una verdadera pista de la preocupación que debió haber sentido al dejar a su hija mayor con extraños no probados. Entonces la dejo en tus manos. La puerta se cerró entonces, impidiendo cualquier otro intento de discusión por su parte. Elsa tuvo la idea de llamarlo y traerlo de regreso, pero las palabras se atascaron en su garganta. En lugar de eso, se quedó allí, escuchando cómo los pasos de su padre se alejaban cada vez más. Dejándola sola con este chico extraño. Buenas noches. Fue todo lo que le dijo, eligiendo un rincón para acurrucarse. ¿Quieres decir que realmente vas a dormir ahí abajo? Ella se resistió cuando el rubio bigotudo simplemente se sentó y se acurrucó allí, contento de dormir sin siquiera una almohada, y mucho menos una cama. Estoy acostumbrado a dormir en el suelo de todos modos. Señaló el niño en voz baja. Nada que no pueda soportar. De todos modos, el frío nunca me molesta mucho. Bueno, ahora estaba francamente hablador, ¿no? Todo se movía demasiado rápido para que su joven mente pudiera manejarlo. Era natural que el miedo todavía pesara tanto en su mente. ¿No lo entiendes? Ella presionó, ese mismo miedo volvió a aparecer, no es posible que puedas hacer esto. Yo, no puedo. La mano del chico se levantó bruscamente y el hielo se calmó alrededor de sus manos, marchitándose tan rápido como había amenazado con llegar. Elsa le lanzó una mirada agradecida, su ansiedad disminuyó una vez más cuando el rubio se recostó en el suelo, con su ¿cómo te llamas? Eso le valió un suave suspiro y una leve sonrisa. ¿Mi nombre? ¿Tienes uno, no? La sonrisa del niño se convirtió en un ceño fruncido y por un aterrador instante, Elsa temió que no dijera nada en absoluto. Sería un comienzo terrible para su amistad, ¿no? Aquí ella estaba tratando de ser amable, tratando de resistir su mutua desconfianza hacia los elementos que manejaban, y ella ni siquiera hacía el más mínimo esfuerzo. Aquí estaba ella.
Enojado, confundido y asustado y no decía nada en absoluto, soy Elsa. Lo intentó de nuevo, extendiendo su mano, y la rama de olivo, por así decirlo, dejándola allí para que él la aceptara. Perdón por gritarte antes. El niño abrió un ojo con un chirrido, mirando su mano como si de alguna manera pudiera retroceder e intentar morderlo. Por fin, el más vago comienzo de una sonrisa comenzó a formarse en su rostro. Cuando finalmente extendió la mano y tomó su mano, Elsa casi se alarmó al encontrar la misma oleada de calor subiendo por su brazo y sus venas antes de que él la soltara con su nombre. Cuando habló esta vez, sonó terriblemente viejo, como si hubiera vivido 1000 vidas en sus 13 años. Naruto. Ese nombre, esta persona, cambiaría para siempre la vida de Elsa en formas que ni siquiera podía imaginar, N/A. Y ahí lo tienes. No se me ocurrió una mejor manera de presentar a Naruto en Frozen que llevarlo a Arendelle. No como un shinobi todopoderoso y rudo como se ve a menudo en la mayoría de las historias, sino como un niño muy vulnerable y muy mortal con muchos defectos e inseguridades propios. Igual que Elsa. Pero ¿cómo llegó Naruto hasta aquí? ¿Por qué empuña el elemento fuego y no el viento como en el cañón? Todas esas preguntas y más serán respondidas a lo largo de esta historia, siempre que mi salud se mantenga. Pero en todo caso, los eventos de Frozen deberían ser bastante diferentes con él involucrado, tal vez Elsa tendrá a alguien propio para cuando esto termine guiño guiño quién sabe. Entonces, en las inmortales palabras de Atlas, ¿sería tan amable de revisar la historia de este hombre enfermo? Y por supuesto, disfruta del adelanto. Avance así que toda esta gente vino solo para tu coronación, ¿eh? Elsa se congeló, sus pálidas mejillas se sonrojaron cuando una voz familiar le susurró al oído, acompañada por esa familiar oleada de calidez cuando su mano rozó su mejilla. Dios, ¿cuándo se había acercado sigilosamente a ella? Se giró y lo encontró allí de pie, luciendo resplandeciente con su traje, muy lejos del chico que había conocido en esa noche fría y solitaria. Se había convertido en el suyo, un excelente joven de 17 años, sonriendo de oreja a oreja. Oído mientras él estaba en todo su esplendor ante ella. Y maldita sea si no se veía bien con ese traje, sus brazos rodearon su cuello casi antes de que ella supiera lo que estaba sucediendo, abrazándolo con fuerza. Naruto. Cuidado con esos ojos errantes, señora. Su sonrisa creció otro centímetro mientras se alejaban. Podría darle a tu guardaespaldas una idea equivocada, ¿sabes? Elsa se sonrojó. Él la había apoyado todos estos años, durante la muerte de sus padres y más. Había sido tal como dijo su padre. Él había podido ayudarla a controlar su poder. Había sido su guardaespaldas, su compañero, incluso lo consideraba más que eso, más que un amigo. Pero aún así, la pregunta seguía, ¿alguna vez sentiría lo que ella sentía por él? Capítulo 1. Capítulo 2. El hielo es agradable. 3 meses después, Elsa vio la diadema y salió de su caparazón por primera vez. Se despertó una mañana y encontró a Naruto mirándolo, girando su superficie llena de cicatrices y hoyos de un extremo a otro en su mano, tocando la andrajosa tela azul que de alguna manera lo mantenía unido. Solo, mirando. Él estaba sentado frente a ella a los pies de la cama, perdido en el intrigo. Su mirada era intensa, parecía casi atormentada, como si solo mirarla evocara pena y tristeza. Por alguna razón que aún no entendía, a Elsa no le gustaba cuando Naruto parecía triste. Menos aún cuando él se ponía de mal humor, ni mucho menos con tanta frecuencia como ella, pero aún así era una ocurrencia suficiente para recordarle a la princesa que sus sentimientos también podían ser heridos. Por ejemplo, a Naruto no le gustaba que lo llamaran bigotes. De nada. Elsa se había burlado de él una vez la semana pasada y él no le había hablado en todo el día. Ella odiaba eso. Lo odió. Naruto fue la única constante en su joven vida, un pilar inmutable que superó todos sus miedos durante esos primeros meses, alguien que la aceptó, a pesar de todos sus defectos. Ambos tenían defectos en cierto modo. Elsa, con sus propios temores de lastimar a sus seres queridos, y Naruto, con un temperamento tranquilo que, cuando lo provocaban, amenazaba con hacer que sus poderes se salieran de control. Sus poderes lo anularon, tal como él lo hizo con ella. Se necesitaban el uno al otro. Elsa había llegado a aceptar esto desde el principio. De hecho, había aprendido desde el principio que Naruto era tan vulnerable como ella, que debajo de su temperamento ardiente había un niño pequeño y solitario. Entonces fue con este pensamiento que retiró las mantas. ¿Qué es eso?, preguntó adormilada, frotándose el sueño de los ojos con una mano. Cuando Naruto no respondió, ella se acercó a él hasta que sus hombros se rozaron.
Desde entonces descubrió que incluso el contacto más ligero con el chico era más que suficiente para suprimir su poder, y que dicho efecto duraba más cuando ella permanecía en su presencia. Naruto levantó la mirada, esos inquietantes ojos azules mirándola con curiosidad. Algo importante, creo. Elsa parpadeó. ¿Crees? Su compañero asintió con expresión distante. No lo recuerdo. Le dio otra vez la vuelta en sus manos. Sé que debería, pero simplemente, no puedo. Elsa se balanceó sobre sus talones, considerando. ¿Entonces no sabes lo que significa esa hoja? Bien, Naruto miró fijamente la diadema y la contempló, su dedo recorría distraídamente la hoja grabada en su superficie. A decir verdad, ni siquiera estaba seguro de lo que significaba. Lo que significó. Su memoria estaba terriblemente confusa no solo por haber sido arrastrado a la tierra de Arendelle, sino por una lesión más antigua, sufrida un año antes, o eso era lo que su mente confusa parecía estar diciéndole. Lo que sea que le había hecho esto claramente no había sido Plasant, todavía tenía la cicatriz en la frente para probarlo. En cualquier caso, fuera de donde viniera, de tierra lejana o no, dudaba profundamente que volviera allí pronto. Tampoco estaba seguro de cuándo había adquirido estas habilidades pirocinéticas, su recuerdo más lejano era jugar con las brasas en su mano cuando era solo un bebé. Más de una vez había quemado a alguien en el orfanato, pero ahí fue donde sus recuerdos comenzaron a desdibujarse y desmoronarse. Supuso que debería estar agradecido de recordar incluso su propio nombre, y mucho menos de cómo funcionar. Y luego, estaba otra posesión misteriosa que tenía sobre su personaje, tal vez la única otra pista sobre quién era, tal vez incluso de dónde venía. El collar. Era una cosita sencilla, un cristal atado por un cordón de cuero. No debería haberle infundido tal sensación de asombro. Y, sin embargo, sabía que era importante. En algún lugar, debajo de todos esos recuerdos perdidos, su mente simplemente sabía que era importante. Pero ¿para qué y para quién seguía siendo un misterio? También lo hicieron muchas otras cosas. Estaba bastante contento con su nueva humildad, la empatía que había ganado por la pérdida de su pasado lo había convertido en un alma bondadosa en más de un sentido y, sin embargo, sentía como si algo faltara. Quizás, él había sido así, no dispuesto a rechazar a un alma necesitada, antes del accidente. Tal vez no. Había tantas cosas que él no sabía. Él mismo, por ejemplo. ¿Cómo había sido antes de perder la memoria? Se preguntó. ¿Había sido descarado e idiota? ¿Un bocazas que quería demostrar su valía ante todos y ante cualquiera? Una cosa que sí recordaba era su amor por el color naranja. Y azul. Con un poquito de negro. El rey había dicho que lo habían encontrado vestido con esos harapos de color azul anaranjado cuando llegó a la orilla el otoño pasado. Ahora era invierno y encontró que su nuevo atuendo era mucho más agradable, le faltaba un poco el color naranja con el abrigo azul y demás, pero lo compensaba con creces con los pantalones negros, cuyos puños estaban bordados con solo el toque más ligero del naranja atardecer. Le recordó su regalo. O maldecir, cuando se portaba mal. El fuego era realmente algo espantoso. Fue destrucción, pero también fue vida. Daba su calor libremente y, sin embargo, demasiado de ese calor fácilmente podía doler. Dañar. Destruir, ¿puedo verlo? Naruto parpadeó, sacado de su ensoñación por las palabras de Elsa. Ella lo estaba mirando de manera muy extraña. O más concretamente, su diadema. Mira que... Su respuesta fue breve y concisa. No le gustaba hacia dónde iba esto. Ni un poco. Tu diadema. No estoy tan seguro de que debas oír. Antes de que pudiera siquiera pensar en terminar esa frase, Elsa hizo 3 cosas. 1, ella se lo arrebató de la mano. 2, se echó hacia atrás y se hizo la raya. 3, tomó la diadema y se la ató alrededor de la frente con un movimiento tan rápido que le dejó los ojos y la cabeza dando vueltas. ¿Bien? Preguntó, ofreciendo una pequeña sonrisa vacilante. ¿Cómo me veo? Nada mal. Naruto se vio obligado a admitir. Maldita sea, pero la cosa le sentaba bien. Más aún cuando el más leve sonrojo iluminó las mejillas del adolescente. En realidad, ni un segundo después de haber hablado, un mechón suelto de cabello pálido escapó del agarre de la diadema y se retorció libremente para hacerle cosquillas en la nariz. Naruto sabía lo que iba a pasar a continuación, incluso si ella no lo sabía. El rostro de Elsa se arrugó mientras intentaba contenerlo, pero el destino tenía otros planes. Tampoco se puede negar esta catástrofe. Ella resopló cuando la presión se acumuló en su cabeza, viajó por su nariz y respiró hondo. Ah, Elsa, no te atrevas.
¡Achoo! Su posterior estornudo salió disparado en una ola de aire frío, asfixiando a Naruto en una gruesa capa de hielo. Permaneció allí sentado un largo rato, cubierto de escarcha de pies a cabeza, incapaz de mover ni un solo músculo. Podría haber sido invaluable si no fuera por la expresión horrorizada de Elsa. Pobrecita, pensó que había congelado a su mejor amiga. Elsa siempre había sido demasiado suave para su propio bien, era una chica amable que odiaba lastimar. Si sus ojos no hubieran estado congelados detrás del hielo, Naruto los habría puesto en blanco. Por así decirlo, simplemente calentó una bolsa de aire a su alrededor a temperaturas abrasadoras, liberándolo lentamente de su prisión helada. Elsa observó asombrada cómo la escarcha comenzaba a derretirse, marchitándose bajo esas extrañas llamas de color rojo dorado. Eran misteriosos, incluso intrigantes. La fascinaron, cautivando toda su atención. Eran peligrosos y ella sabía que eran poderosos, capaces de incinerar bosques enteros por pura fuerza de voluntad. Bueno, tal vez no bosques enteros, pero una vez lo había visto destruir accidentalmente una veintena de árboles, aunque sin querer. Desafortunadamente, Naruto no tuvo en cuenta lo que tanta agua derretida podría hacerle a él y a su ropa. Al final, abandonó el control del poder y quedó empapado desde el zapato hasta el esternón. ¿Oh? ¿Qué? Nada. Hubo un silencio. Entonces el rubio miró su ropa arruinada, primero empapada por el hielo derretido y luego quemada por el fuego que había creado. Aún nada. De repente, su boca se torció en una mueca. Esa fue la única advertencia que Elsa tuvo antes de que él comenzara a soltar galimatías, estaba bastante segura de que estaba maldiciendo, en un idioma que no conocía ni reconocía. Por desgracia, su tono lo traicionó, el veneno con el que pronunció las sílabas pudo haber estado dirigido a él mismo, pero aún así causó que las orejas de Elsa se pusieran más rojas que las llamas que aún envolvían su cuerpo. Finalmente, volvió al inglés, el tiempo suficiente para que ella captara un fragmento de su perorata. Siempre me pasa esto. Elsa no pudo evitarlo más. Al ver a su amiga empapada y prácticamente ilesa, rápidamente estalló en risitas incontrolables. Se sentía bien reír de nuevo, pensó para sí misma. ¿Qué dijo una vez su padre? ¿Liberar? Contando estos últimos 3 meses de compañía de Naruto, habían pasado casi 2 años desde que ella había sonreído, desde que se había reído así. 2 años. Y ella recién ahora había comenzado a abrirse a él. Por lo que podía recordar, este fue su primer rayo de sol en medio de la oscuridad, de lo que le pareció una eternidad. No es gracioso. Naruto la fulminó con la mirada, su ira completamente apagada por su estado empapado. Sí, lo es. Ella se rió en respuesta. Sus labios se arquearon, eso debería haber sido otra advertencia. Uno al que no prestó atención. Supongo que te estás divirtiendo, ¿entonces? Elsa apenas logró asentir afirmativamente bajo su risa. Muy bien, entonces. Mi turno. Apenas tuvo tiempo de preguntarse qué quería decir Naruto antes de que él hiciera algo con sus piernas, calentar el aire a su alrededor. Y dio un paso adelante. Olvídese del movimiento, solo que el movimiento fue increíblemente rápido, casi la alcanza de un solo salto, cruzando los 3 pies que los separaban en una mancha de color rojo anaranjado y negro, con el antebrazo completamente extendido, listo para arrebatarle la diadema de la cabeza. Elsa reaccionó, congelando no sus pies, sino el suelo debajo de ellos, cubriendo todo con una fina capa de hielo antes de que pudiera intentar recuperar el artículo robado. En retrospectiva, no fue lo más inteligente. Aquí, en ese momento, el resultado fue nada menos que hilarante. El rápido avance de Naruto se convirtió en un fracaso igualmente rápido, dejándolo farfullando de sorpresa mientras se estrellaba de cara contra el suelo. El hielo se derritió rápidamente con su toque, pero el daño y la broma ya estaban hechos. Sus ojos azules brillaron hacia ella, no con reproche, sino, estaba sonriendo de nuevo. Bueno. Él dijo. ¿Existe alguna posibilidad de que me devuelvas la diadema si te lo pido amablemente? Elsa se echó a reír de nuevo y sacudió la cabeza. Esta vez, su sonrisa fue completamente genuina. Tendrás que hacerlo mejor que eso. Naruto suspiró mientras se levantaba del suelo. Algo se registró en su memoria, justo en ese momento. Tenía la clara impresión de que no era la primera vez que alguien le robaba la diadema y trataba de huir con ella. ¿Pero cuándo? ¿Y quién? Una vez más, solo recibió las impresiones más vagas. Él extendió la mano para recuperarlo, pero una vez más ella resultó demasiado rápida para él.
Levantándose de la cama con un grito asustado y encantado, su sonrisa amplia y brillante por primera vez en su corta amistad. Intentó agarrarla de nuevo, sus dedos apenas rozaron su cabello rubio pálido mientras ella se alejaba bailando. Atrápame si puedes. Ven aquí. Los siguientes 5 minutos no fueron muy amables con la habitación de Elsa. Cada vez que Naruto estaba a punto de atraparla, ella arrojaba una capa de hielo, ya sea haciéndolo tropezar o dejándose deslizar inofensivamente fuera de su camino. De la misma manera, usaba su calor para impulsarse hacia adelante, destruyendo la alfombra con su propulsión, arruinando el papel tapiz cuando lanzaba pequeñas e inofensivas, para Elsa, bolas de fuego contra las paredes de hielo que ella constantemente erigía para rodearlo. Esto era una locura. Caótico, en todos los sentidos del término. En esos 5 minutos Elsa se atrevió a sondear los límites de sus poderes, y se alegró de descubrir que Naruto la igualaba. Finalmente, estaban exhaustos. Su resistencia se agotó, sus poderes casi se agotaron. Me rindo. Elsa soltó una carcajada, dejándose caer sobre su maltrecha cama, su cabello soltándose del moño, soltándose por el movimiento. No le importaba si estaba húmedo o si el agua arruinaba su vestido. Simplemente estaba demasiado cansada para que le importara. Todavía tenía fuerzas suficientes para arriesgarse a echar una mirada al azar a su improvisado patio de juegos. Lo que vio allí la hizo estremecerse un poco, aunque no de una manera del todo culpable. Su habitación era un desastre de agua derretida y hielo congelado. El papel de la pared se había chamuscado en algunos lugares y su pobre alfombra era una sombra de lo que era antes. Solo su ventana se había librado de la ira del elemento, salvo por un pequeño fuego que danzaba justo en el borde del bosque. ¿Valió la pena? Definitivamente. Ups, perdí un lugar. Naruto levantó un brazo para apagar la pequeña llama que aún ardía en la esquina del alféizar de la ventana. Elsa también se le adelantó, apagando las brasas con una ráfaga de agua helada. Naruto le lanzó una mirada mordaz, sus ojos azules ardían como brasas en la parte posterior de su cabeza. Podía sentir las yemas de sus dedos quemándola, no dolorosamente, solo lo suficiente como para causar un ligero hormigueo en su mano. Dije que lo tenía. Elsa sacó la lengua en broma, imperturbable por sus poderes o su temperamento. Entonces se le ocurrió una idea. Oye, ¿quieres ver algo interesante? Él se animó un poco ante eso. ¿Qué podría ser eso? Elsa levantó los brazos y formó una pequeña esfera de hielo entre ellos, tal como lo había hecho todos esos años antes. Luego levantó las palmas y lo arrojó hacia arriba y hacia el techo. Se dispersó en una capa de escarcha, los copos de nieve cayeron inmediatamente después, la temperatura cayó en picado mientras las ráfagas revoloteaban por la habitación. En unos instantes, se había acumulado una fina capa de nieve. Naruto saltó instantáneamente, su mal humor no se vio por ningún lado. Una sonrisa cruzó su rostro, una mirada de felicidad juvenil se apoderó de él por completo. ¿Estás bromeando? ¿Puedes hacer eso? Elsa arqueó una ceja. El rubio se dio cuenta de su exuberancia un segundo después y gruñó sin comprometerse, pero no soltó su mano. Bueno, es agradable. Murmuró, sin notar el ligero entrecerramiento de sus ojos. Nada especial, él le soltó la mano y se agachó abruptamente. Un segundo después, la bola de nieve que ella había arrojado silbó sobre su cabeza. Desafortunadamente, en esta prisa por esquivar el primer camino, no logró evadir el segundo. La segunda bola de nieve conjurada por Elsa lo golpeó directamente en la nariz y con una ac. Se cayó del borde de la cama. Apareció sin un segundo después, cubierto de nieve derretida, armado con un pequeño ejército de bolas de nieve en sus brazos, alineado hasta el borde en sus largos brazos. Su sonrisa podría haber avergonzado sus peores temores. Oh, estás tan muerto. Elsa chilló, con los ojos muy abiertos cuando él se acercó balanceándose, arrojándole bola de nieve tras bola de nieve. Pero ella tenía algo propio, fácilmente convocado con un movimiento de muñeca. Pensar que había estado agradecida cuando su padre le había regalado esos guantes blancos. Ahora descartado, mientras le lanzaba una bola de nieve, pegándolo en el centro del pecho, derribando a su compañero rubio y su colección de esferas invernales fuera de la cama. De nuevo. Naruto farfulló con sorpresa para lograr el efecto mientras caía, cayendo por el borde con un fuerte ruido sordo. De movimiento. Esta vez no volvió a levantarse. Elsa sintió que el corazón le daba un vuelco en el pecho. Naruto. Volvió a levantarse en un instante, sonriendo de oreja a oreja, armado con aún más bolas de nieve, si tal cosa fuera posible. Esto significa guerra.
Esas palabras resultaron en una pelea de bolas de nieve, aunque de corta duración, que terminó cuando una de las bolas de nieve de Naruto casi destrozó la ventana. Una vez más se dejaron caer en la cama, esta vez realmente agotado. Luego murmuró un chiste extraño sobre su poder, lo que hizo que ella le diera un codazo en el costado y luego él le estaba dando un codazo y ella. Los brillantes ojos de Elsa todavía brillaban con un ligero indicio de picardía ante la idea, una rara emoción, una que no había visto hasta ahora. Tardíamente se le ocurrió que ella se estaba divirtiendo. Pero, había mucho espacio en su pozo, cuarto. Se arriesgó a mirar por la ventana ante este pensamiento, momentáneamente divertido al encontrar nieve afuera. Realmente, no se le podía culpar por lo que dijo, o lo que pasó después. ¿Quieres salir y construir un muñeco de nieve? Algo en el rostro de Elsa se arrugó ante la mención de eso. Toda la alegría pareció desvanecerse, reemplazada por una sensación fría y vacía. Naruto no se dio cuenta de nada de esto, estaba demasiado concentrado en asegurar su premio. Jugar con Naruto era una cosa, pero la mera mención de Ana era suficiente para que su corazón se acelerara de nuevo. Su hermana no solo no recordaba su don, sino que ese don casi la había matado una vez. Si volviera a lastimarla, sería incluso peor que la muerte misma. Elsa. Ahora fue el turno de la princesa de parpadear, sacada de su ensoñación por las palabras de la rubia. Creo que me gustaría desayunar primero. La mentira sabía a ceniza en su lengua. Hollín y espeso quiero decir, se enderezó de repente cada centímetro de la princesa que su madre y su padre habían criado para que fuera, usando todo el peso de su acento. Solicito gachas, mi buen señor. Pasó un instante entre ellos, y por un momento, ella pensó que él podría reprenderla, no entender su pequeño chiste. Sí, de corazón, dijo Naruto mientras juntaba los pies y saludaba. Elsa necesitó todo lo que tenía para no reírse. Naruto, eso es pirata. Estás hablando pirata ahora mismo. Lo que usted diga, señora. Sonrió, arrojándose de la cama con una gracia engañosa, abriendo y cerrando la puerta detrás de él. Elsa sonrió dócilmente y lo vio irse, dolorosamente consciente del vacío que sus palabras habían abierto en su corazón. Finalmente conseguiste que Elsa jugara, ¿no? ¿Es tan obvio? Naruto ofreció una risita tímida mientras entraba a la cocina, su ropa húmeda secándose con una silenciosa ráfaga de aire caliente. Inmediatamente se puso a trabajar para conseguir un plato de gachas, sin siquiera darse cuenta de quién había hablado con él hasta que dejó el plato sobre el mostrador. Esta voz. Se quedó helado, casi dejando caer el cuenco, y podría haberlo hecho, si no fuera por una mano suave en su hombro. ¡Oh mierda! Maldijo, dio media vuelta y realizó una reverencia igualmente rápida, encontrándose cara a cara con la propia reina, apoyada en el mostrador frente a él. Quiero decir mierda. Argo, maldita sea. Idioma, lo reprendió suavemente. Lo siento, lo siento. Naruto se disculpó. Tiendo a empezar a decir malas palabras cuando alguien se me acerca sigilosamente. Logró esbozar una sonrisa nerviosa al recordar sus palabras anteriores. Pero sí, creo que la animé. Un poco. Podría jurar que escuché a alguien reírse en medio del pasillo. No era una pregunta ni podía interpretarse como una sugerencia. Soy una persona sociable. Louis se sonrió ante eso, una expresión de calidez genuina, no solo para su hija, sino también para él. Incapaz de pensar en nada más que decir, Naruto desvió la mirada y comenzó a hurgar en los gabinetes en su búsqueda continua del amado desayuno de Elsa. No estaba muy seguro de qué decirle a su majestad, si es que tenía algo que decirle. Por un lado, les debía a ella y al rey su vida y su sustento. Si no lo hubieran rescatado y llevado al palacio, seguramente ya estaría muerto. Por otro lado, a veces sentía que no era digno de su amabilidad. O sus fideicomisos, en todo caso. Entonces, ¿estaba tan mal de su parte pensar que no debían encerrar a Elsa en su habitación? ¿Lejos de su hermana? ¿Desde el mundo? Eran lo más parecido que tenía a una familia. ¿Sabes? Me recuerdas a Richard, cuando tenía tu edad. La voz de la reina llegó por encima de su hombro. Muy amable y diligente, pero siempre dispuesto a decir lo que piensa. Ricardo. Creo que lo has visto en las pinturas. Se podía escuchar la sonrisa en sus palabras. El que lleva una corona y sostiene un cetro. Naruto casi se queda boquiabierto ante su propia estupidez. Ah, sí. Su realeza real. A pesar de sí mismo y de la vergüenza que sentía, el ex shinobi no pudo evitar que la broma saliera de sus labios. El responsable de que yo esté aquí. Y de cerrar las puertas. Y de mantener a Elsa en su habitación como una maldita ermitaña.
Todo el tiempo. Hizo una pausa, dándose cuenta de su error verbal. Eso, sonó mucho mejor en mi cabeza. Estoy seguro de que. Louise no lo reprendió, simplemente se sentó y escuchó. Supuso que las madres eran buenas en eso. Simplemente estamos haciendo lo que creemos que es mejor para Elsa. Sería mejor si la pobre niña no tuviera tanto miedo de sus regalos. Aún mejor si supiera que había causado ese miedo en primer lugar. Ay. ¿Podría haber sido más directo? Tal vez. La reina Luisa fue, considerando todo, una reina maravillosa para sus súbditos y una madre aún mejor para sus hijas. ¿Pero qué significaba eso para él? Ella lo había tratado como si fuera suyo desde el principio, que era más de lo que él podía decir de sus padres, ya que no recordaba a su propia madre ni a su padre. Hablando de ascendencia, ¿de dónde Elsa había sacado su cabello pálido? Ciertamente no su madre, y definitivamente no su padre, ¿tuvo algo que ver con su magia? Y un pensamiento ocioso, mejor reservado para otro momento. Aquí vamos, murmuró cuando finalmente encontró los ingredientes. Al cabo de unos minutos tenía una rica y humeante papilla de avena caliente. Consiguiendo una bandeja y una cuchara, colocó la primera sobre la segunda junto al cuenco, hizo una reverencia tan elegante como pudo y se giró para marcharse. ¿Naruto? El rubio hizo una pausa, atraído por la voz de la reina. ¿Sí? Cuida a mi hija. Espera un segundo, ¿acabas de darme tu bendición? Louise lo echó de la cocina antes de que pudiera terminar la frase. ¿Quieres construir un muñeco de nieve? Uzumaki Naruto desaceleró su paso, el desayuno de Elsa, un plato de avena, chapoteando precariamente en la bandeja cuando se detuvo en seco en el pasillo contiguo a su habitación. Había escuchado una voz hace un momento. ¿No era así? ¿Esa era, Ana? Dudó un momento más, preguntándose si debería investigar o no. Al final, su curiosidad venció y caminó por el pasillo, arriesgándose a echar un vistazo a la esquina. Seguramente su imaginación debía haberle estado jugando una mala pasada de algún tipo. Pero no, se dio cuenta, cuando vio un destello de trenzas castañas en el pasillo, allí estaba ella. Anna. Por un largo momento, consideró preguntarle qué estaba haciendo, preguntarle a su hermana si quería construir un muñeco de nieve. Sí, era invierno, y sí, podía entender el deseo de un niño de jugar en la nieve y cosas así, pero seguramente ella conocía los poderes de hielo de su hermana, ¿no? Si es así, ¿por qué le estaba pidiendo que hiciera un muñeco de nieve cuando la pobre niña estaba claramente aterrorizada por su propia habilidad? Él mismo sabía muy poco de la historia entre Elsa y su hermana pequeña, su padre había sido vago en los detalles al respecto, pero Naruto reconoció el trauma cuando lo vio. ¿Por qué? Porque era una persona sociable. Y ese mechón de cabello pálido en medio de esos mechones brillantes, ¿por qué le parecía tan familiar? Esperar. Espera un minuto. Eso fue todo. Todo tenía sentido. Ese cabello suelto y pálido, la retirada de Elsa cada vez que se mencionaba a su hermana. Debe haber lastimado a Ana cuando era más joven. O eso había causado pérdida de memoria o algo así. Oye, él no sabe nada de los trolls, amigos, explicaría gran parte de la fobia de Elsa con respecto a sus poderes. Por supuesto que nadie quería hablar de ello. Pero si Ana no lo sabía, si no lo recordaba, y todavía estaba tratando con todas sus fuerzas de convencer a su hermano mayor de que saliera, oh, Kami, esto no puede terminar bien. ¿O no? Intrigado, se quedó atrás y observó las escenas más curiosas que se desarrollaban ante sus propios ojos. En efecto, allí estaba Ana, parada ante la puerta. Pasaron unos momentos antes de que ella hiciera la cosa más peculiar. Ella realmente comenzó a cantar. Cantar. Como si una melodía pudiera de alguna manera sacar a su hermana de detrás de esa gruesa puerta de madera entre ellas, en realidad formar una grieta en la armadura que había erigido. Si no lo hubiera hecho él mismo unos minutos antes, lo habría descartado como algo inútil. O ingenuo. Por extraño que parezca, no se atrevía a decidir cuál favorecer. Escuchó mientras ella cantaba. Vamos, vamos a jugar. Nunca más te veo, sal por la puerta, es como si te hubieras ido, solíamos ser mejores amigos y ahora no lo somos, ojalá me dijeras por qué quieres hacer un muñeco de nieve. No tiene que ser vete, Anna. La voz de Elsa, amortiguada por la puerta, surgió para cortar su canción como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. No quiero jugar ahora. La tristeza y el dolor que revolotearon por el rostro de la niña fueron más agudos de lo que cualquier arma podría jamás soñar. Frunciendo el ceño, Naruto dejó la bandeja y la papilla con ella.
De acuerdo, adiós, no tiene que ser un muñeco de nieve, saltó Ana cuando la voz de Naruto llegó a su oído, continuando exactamente donde lo había dejado, aparentemente apareciendo de la nada, esos tonos dulces canturreando suavemente a la chica detrás de la puerta. Diciendo suaves palabras de aliento a su único hermano. Oh, ¿no quieres salir a jugar? No hay nada que temer de todos modos, ¿por qué no puedes verlo ahora, solo por hoy? Solo ten un poco de coraje, sé que lo estás intentando, estamos fuera. Aquí para ti, así que déjanos ir. ¿No quieres construir un muñeco de nieve? Su sonrisa creció levemente cuando terminó. No te conviertas en un muñeco de nieve. Hizo una pausa, pareciendo bastante avergonzado. Ana se rió. Pienso que estuvo bien. El rubio se animó un poco y compartieron una risa. Esa risa fue rápidamente silenciada cuando la suave voz de Elsa surgió detrás de la puerta. Por supuesto que quiero construir un muñeco de nieve, pero no es tan fácil como dices. Verás, necesito quedarme encerrado adentro, odio esconderme, pero sé que es lo mejor. Sé que si salgo de ahí, tú. Estaré asustada, así que, por favor, Ana, no te atrevas. Naruto miró a Ana. Aparentemente compartían el mismo pensamiento. Hola Elsa, soy yo otra vez, ¿no nos dejas entrar? Ana lo miró en busca de aliento. Por supuesto que puedes construir un muñeco de nieve, ahora es bastante fácil, ¿ves? Antes de que pudiera terminar, un fuerte golpe al otro lado de la puerta lo interrumpió. Se escuchó un pequeño clic cuando la puerta se abrió. Naruto hizo una pausa, arqueó una ceja, su boca congelada abierta en una pequeña O redonda. Entonces, para infinito asombro de Ana, sucedió algo increíble. La puerta abrió el cierre haciendo clic para revelar solo una mínima fracción de pulgada. Luego otro. Y otro, la chica que estaba dentro convocada desde su prisión helada por el sonido de la voz de Naruto. De inmediato, Ana se dio cuenta de lo que estaba mal. Los grandes ojos de su hermana, normalmente tan tranquilos y fríos, estaban húmedos, empapados de lágrimas heladas. Se quedó allí durante un largo momento, como si fuera a salir corriendo en cualquier momento, a cerrarles la puerta en la cara. Echó un vistazo a Naruto y casi se lanzó hacia él, aferrándose a él como si temiera que pudiera desaparecer. Naruto empujó una bota hacia atrás para mantener el equilibrio, sorprendido por el repentino movimiento entre la puerta y el arco antes de poder cerrarlo nuevamente. No sabía que sabías cantar. Sus palabras fueron los más desnudos de los susurros, dirigidos a Naruto. Elsa. Naruto se rió suavemente. Entonces, ¿construimos un muñeco de nieve? Otro año después de su residencia en el palacio y las cosas habían mejorado notablemente. Elsa todavía estaba aterrorizada de que sus poderes dañaran a alguien, pero al menos ahora dejó que sus padres la tocaran. Incluso se había aventurado a salir del castillo varias veces bajo su atenta mirada. Su relación todavía estaba muy lejos de lo que alguna vez había sido, pero era una mejora notable respecto al marcado aislamiento que Elsa había preferido. Sí, todavía se negaba a revelar, o incluso usar sus poderes en presencia de su hermana, pero era un comienzo. Sin embargo, no era tan reservado con sus poderes. Desafortunadamente, algunos no estuvieron de acuerdo. ¿Qué quieres decir con que no debería controlarlo? Elsa, de 13 años, se retorcía silenciosamente bajo la mirada incrédula de su padre. Naruto todo lo que se interponía entre ella y sus padres. El rey era un hombre amable y considerado, considerando todo, pero incluso su paciencia tenía límites. Ahora estaba prácticamente incrédulo, sintiendo que estos últimos 4 años habían sido en vano. Su don solo se había vuelto mucho más fuerte a medida que pasaba el tiempo, y el de Naruto con él. Aquí no había habido ni habría ningún control. Naruto, que ahora tenía 15 años, se mantuvo firme en sus palabras, tratando de inculcar ese punto a su padre. Estaban solo ellos tres en su habitación y su voz se quebró cuando habló, pero solo por poco. Estaba claro en la forma en que se propuso que no se dejaría influenciar. Exactamente lo que dije. Ella tiene más control cuando no tiene miedo. Y no tiene miedo cuando está libre de esta habitación. Pero si no puedes ver eso, Naruto. Entonces puedes irte a la mierda. Elsa nunca olvidaría ese día. El día que Naruto regañó a su padre y le cerró la puerta en la cara. Un año después, Naruto sonríe radiantemente mientras la lleva al patio. ¿Ya me vas a decir qué estamos haciendo? Pregunta Elsa mientras siente su ritmo lento, lo escucha dejar de tararear. Ahora tiene 14 años y todavía se siente incómoda en su cuerpo en crecimiento, pero casi tanto como antes, tropezando ligeramente mientras habla. Hoy es su cumpleaños y quiere sorprenderla.
Aquí, esta noche, después de haberle dado todos los regalos, él la ha despertado de su sueño y la ha hecho salir. A lo que ella pregunta una vez más. ¿Qué estás haciendo? Naruto le da una pequeña sonrisa secreta. Lo verás muy pronto. El rubio abrió la puerta y salió, tomando la mano de Elsa y ayudándola a bajar el escalón. Son pequeños gestos como este que son totalmente innecesarios, pero sorprendentemente fáciles de acostumbrar. Naruto envuelve la mano de Elsa en la suya y la conduce rápidamente a través del campo de nieve antes de detenerse abruptamente, justo antes de la enorme y extensa extensión del patio. Todavía hay nieve aquí, pero apenas, el invierno todavía se aferra tenuemente a estas tierras, a pesar de la invasión del verano. Al principio, Elsa no entiende. Pero luego, mientras lo ve frotarse las manos y aplaudir, se da cuenta de lo que quiere hacer. Siente que la humedad se desvanece. La noche de repente arde con poder y tensión. Una fina capa de sudor brilla en su frente mientras saca su regalo y le da vida, lo deja fluir libremente de él y brotar de sus dedos. De pronto el aire se incendía con fuego y llamas. Lenguas de oro bailando en el cielo nocturno, para que todo Arendelle las vea y se sorprenda. Criaturas nacidas del infierno, bestias inmateriales a las que les dio vida el poder de Naruto. Elsa los observa girar sobre sus cabezas, maravillándose de su majestuosidad, de cada uno de ellos, con silencioso asombro. Dragones mortales, leones majestuosos, tigres terribles y muchas otras criaturas que no reconoce. Entonces ella lo sabe, que este es su regalo para ella, esta deliciosa exhibición que solo él puede producir. Feliz cumpleaños, Elsa. Estas palabras resuenan en sus oídos sin cesar mientras él toma su mano, haciendo que sus mejillas se sonrojen. Elsa se da cuenta entonces mientras observa los fuegos artificiales, literalmente, obras hechas de fuego, que giran en espiral sobre sus cabezas. Le aterroriza saber que sus sentimientos por él se han vuelto tan fuertes, que ya han progresado hasta ahora, saber que en el fondo de su corazón ella verdadera y completamente, lo ama. Varios años después, ¿tienes que ir? Las palabras estaban espesas en la garganta de Elsa. Estaba abatida, sabiendo que se ausentarían por 2 semanas. Tenía una sensación horrible al respecto, un terrible nudo en el estómago. Pero ella lo contuvo y les hizo una reverencia a ambos en señal de cortesía. Ana se había despedido de ellos apenas unos momentos antes, incluso ahora, Elsa todavía podía sentir la dolorosa brecha entre ella y su hermano menor mientras Naruto pasaba cada vez más tiempo con ella, en lugar de Ana como lo había hecho en su juventud. Se había reducido un poco, pero todavía había una brecha. Muy posiblemente siempre estaría ahí, pero una pequeña parte de ella se alegró por ello. Esa pequeña y celosa parte de ella quería a Naruto para ella sola. No quería compartir a Naruto, y mucho menos a ella con su hermano. ¿Estarás bien, Elsa? La mirada del rey viajó hacia Naruto que estaba al lado, su desacuerdo fue perdonado y olvidado con el tiempo. Después de todo, lo tienes. Elsa farfulló ante la mención de Naruto. A los 16 años, por supuesto, había tenido esos pensamientos sobre su compañero guardaespaldas, pero como él seguía siendo 2 años mayor que ella, siempre le había parecido inoportuno. Inadecuado. Naruto hizo un ruido evasivo, pero cualquiera con ojos pudo ver que se sentía halagado por sus palabras. Su voz, que ya no estaba quebrada por la inmadurez, onduló entre ellos. La mantendré a salvo, Majestad. Créelo. No acabas de decir eso. Elsa casi. Sonrió ante esas palabras. Oye, no sé qué me pasó hace un momento. Aún así, Elsa estaba agradecida por él ahora, su mano en su hombro, un pilar inmutable de confianza mientras despedía a sus padres hacia el puerto. Se despidió de ellos, pensando que le diría a mamá lo que sentía por Naruto, para pedirle consejo sobre estos sentimientos hacia su guardaespaldas. Ese consejo podría esperar hasta que ella regresara, por supuesto, y hasta entonces se contentaría con hacer precisamente eso. Esperar. Pero ella nunca volvió a verlos. Pasaron 2 semanas. Luego 4. 8. 10. Finalmente llegó a Arendelle la noticia de que el barco se había perdido en el mar. No hubo supervivientes. Esa noche todo simplemente, se vino abajo. Ignoró el intento de Ana de consolarla después del funeral, ignoró, a todos. Todo le parecía muerto, su poder normalmente tranquilo se descontrolaba y causaba estragos en sus emociones. Elsa recordaba muy poco de lo que pasó después de los funerales. Recordó encerrarse en su habitación y gritar, sus poderes se volvieron locos mientras rompía los muebles. Carámbanos mortales perforando las paredes y ventanas, una capa eterna de escarcha que se arrastraba desde su cuerpo, amenazando con consumir su alma misma.
Y entonces Naruto apareció allí. Lo recordó derritiendo el hielo que la atrapaba, tomando su forma temblorosa en esos fuertes brazos, abrazándola fuerte, cantándole suavemente. Está bien, todo estará bien. Esa noche Elsa decidió que ya había perdido suficiente. Su relación con Anna parecía distante y fría, y ahora sus padres estaban muertos. Desaparecido. Ella nunca los volvería a ver. Nunca recurrirá a su madre en busca de consejo cuando lo necesite, nunca sentirá la reconfortante mano de su padre sobre su hombro. Pero ella no había perdido a Naruto. No, aún no. Esa noche ella hizo un juramento. Ella nunca perdería a Naruto. Nunca. Pasan 3 años, así que toda esta gente vino solo para tu coronación, ¿eh? Elsa se congeló, sus pálidas mejillas se sonrojaron cuando una voz familiar le susurró al oído, acompañada por esa familiar oleada de calidez cuando su mano rozó su mejilla. Dios, ¿cuándo se había acercado sigilosamente a ella? Se giró y lo encontró allí parado, luciendo resplandeciente con su traje, muy lejos del chico que había conocido en esa noche fría y solitaria. Se había convertido en el suyo, un excelente joven sonriendo de oreja a oreja mientras estaba de pie. En todo su esplendor ante ella. Y maldita sea si no se veía bien con ese traje, sus brazos rodearon su cuello casi antes de que ella supiera lo que estaba sucediendo, abrazándolo con fuerza. Sintió que él se tensaba contra ella. Después de todo, ya era mayor de edad y estaba lista para ser coronada reina de Arendelle. Y, sin embargo, el grito que escapó de sus labios debe haber sido el sonido más femenino de toda la existencia. Naruto. Cuidado con esos ojos errantes, señora. Su sonrisa creció otro centímetro mientras se alejaban. Podría darle a tu guardaespaldas una idea equivocada, ¿sabes? Elsa se sonrojó. Él la había apoyado todos estos años, durante la muerte de sus padres y más. Había sido tal como dijo su padre. Él había podido ayudarla a controlar su poder. Había sido su guardaespaldas, su compañero, incluso lo consideraba más que eso, más que un amigo. Pero aún así, la pregunta seguía, ¿alguna vez sentiría lo que ella sentía por él? La sonrisa de Naruto la abrazó por completo. La atrapó. Más tarde se daría cuenta de que él todavía le sostenía la mano cuando finalmente dijo, abre las puertas. Capítulo 2. Fusión de un reactor. Bueno, esto será divertido. Elsa parpadeó al escuchar las palabras, goteando molestia y desdén, todavía demasiado ocupada tratando de frenar su corazón palpitante, con éxito limitado. No tenía nada que ver con su proximidad a ella, o eso se dijo a sí misma. Nada que ver con la forma en que su cabeza descansaba sobre su hombro, la forma casual en que acercaba su cuerpo al de ella, a pesar del escalofrío que ella siempre le daba. Lo había mencionado una vez porque lo había molestado, pero nunca había dicho nada más al respecto. Él soportó, por ella. Hay tanta gente ahí abajo. Continuó, con sus ojos azules recorriendo el patio, observando las puertas ahora abiertas. Y casi ninguno de ellos está aquí para verte. Algo en la forma en que dijo que la hizo sobresaltarse un poco. Había veneno en su voz, ira genuina. ¿Qué te hace decir eso? Puede que no tenga muchos recuerdos, pero conozco su tipo. ¿Ves ese de ahí? Señaló hacia un hombre con aspecto de comadreja flanqueado por 2 guardias. Quiere explotar Arendelle por sus riquezas. ¿Y esa señora? Ella no es del tipo que hace otra cosa que vender esos vestidos suyos. No te sorprendas si te pide un respaldo. Probablemente solo haya 100 personas aquí para verte. Solo por pura curiosidad. Tal vez más. Podría estar equivocado, ya sabes, pero no confiaría en algunas de estas personas. ¿Qué pasa con esos 2 de las capas? Elsa se encontró preguntando. ¿Eh? Naruto se volvió para seguir su mirada y encontró a 2 hombres encapuchados y vestidos de manera extraña entre la multitud. Extraño. ¿Qué pasó con esas nubes rojas y esos sombreros de paja? Podía verlos allí deliberadamente permaneciendo al borde de la multitud, casi como si estuvieran tratando de evitar la atención. Hay pocas posibilidades de que eso ocurra ahora. No había estado inactivo durante los últimos 8 años, sus poderes ahora estaban perfeccionados hasta el filo de una navaja, impredecibles solo en las raras ocasiones en que sus emociones se salían de control. El fuego era más fácil de controlar que el hielo. El fuego era la vida misma. Ahora bien, si Elsa pudiera aprender a perdonarse a sí misma y olvidar su miedo, entonces tal vez todo estaría bien. Ese pensamiento se le escapó a Naruto cuando uno de los hombres levantó el ala de su sombrero, exponiendo un rostro pálido y ojos oscuros de ónix. Imposible que sus miradas se encontraran al otro lado del camino. Naruto se congeló y su cuerpo se detuvo.
Se quedó helado cuando una voz extraña, pero inquietantemente familiar, susurró en la oscuridad de su mente. Te encontré. Por un momento, esos fríos ojos negros parecieron destellar en rojo y mirar a través de él. Entonces una mancha lo derribó, lo empujó contra otro transeúnte y se perdió el momento. Naruto reconoció un conjunto de mechones castaños rojizos en medio de esa mancha y luego ella pasó, corriendo a través del puente levadizo. Anna. Bueno, era natural que su hermana quisiera salir y explorar una vez que se abrieran las puertas. Elsa frunció los labios levemente ante la mención de su hermana menor. ¿Qué está haciendo ella ahí abajo? Explorando, sin duda. Naruto sonaba caprichoso, casi divertido. ¿Puedes culparla por salir corriendo en el momento en que se abrieron esas puertas? La pobre se ha sentido terriblemente sola. Quiero decir, prácticamente me has prohibido hablar con ella después de lo que pasó la última vez, ¿eh? Elsa le lanzó una mirada gélida. Estaba parado sobre hielo fino y lo sabía. Sin embargo, perseveró, tratando de reparar lo que se había roto. Relajarse. Naruto la calmó, ella se estremeció cuando sus cálidos labios acariciaron su mejilla, enviando agradables zarcillos de fuego a través de su rostro. Elsa se estremeció. Solo era así cuando estaba con ella. Él nunca se mantuvo cerca de nadie más. Ni siquiera Ana, con quien pasaba tanto tiempo, estaba al tanto de este lado más suave de él. Ja. Una pequeña y rencorosa parte de su corazón quería a Naruto para ella sola, nada menos serviría. A ella tampoco le gustaba el abismo entre su hermana y ella. Se había reducido un poco en los últimos años, pero Naruto también lo había ampliado de muchas maneras. Pero bendito sea su corazón por intentarlo. Cuando se hizo evidente que la rubia era la clave para sacar a Elsa de su caparazón, Ana se volvió aún más insistente en sus intentos de sacar a su hermana mayor de la habitación. Con resultados desastrosos. Cuando se enfrentó a la perspectiva de volver a lastimar a su hermana o algo peor, perder posiblemente a la única persona que realmente la entendía, Elsa entró en pánico. Total y absolutamente. Gritando que Naruto era suyo, que quería que la dejaran en paz, le cerraba la puerta en la cara a su hermano y a su incipiente amistad. Ella no había vuelto a salir, no sin Naruto. Los murmullos silenciosos habían comenzado de nuevo después de que el personal se diera cuenta de lo cercanos que se habían vuelto a lo largo de los años. Muchos debatían si el talento del niño o la propia formación de Elsa habían triunfado. Cualquiera sea el caso, las cosas estaban un poco rotas entre ella y su hermano ahora. Elsa quería intentar repararlos. Ella realmente lo hizo. Pero fue tan difícil. Podía sentir los poderes subiendo y bajando por sus dedos, tirando de la fina correa que era su control. Quería salir. Quería ser libre. A pesar de sus turbulentas emociones, escuchó atentamente las palabras de Naruto, enorgulleciéndose de la forma en que abrazó sus poderes y los hizo parte de sí mismo. Si tan solo pudiera hacer eso, ¿o no? Ella maldijo en silencio mientras la escarcha se grababa en la barandilla en sus manos, sin que nadie se lo pidiera, el viejo encantamiento de su padre saltó a su mente. Oculta, no sientas, no les dejes saber. Oye, deja eso. Naruto agarró su mano con fuerza, la calidez inesperada de su palma se disparó por su codo hasta su brazo. ¿Qué te he dicho sobre ese dicho tonto? Su poder gritó de sorpresa y retrocedió cuando su agarre se apretó, y por un precioso instante ella volvió a ser normal. Déjalo ir. Déjalo fluir. No tengas miedo de saberlo. La pequeña Rima estaba en el polo opuesto de las palabras de su padre, un completo contraste con lo que sus padres hubieran querido, pero Naruto sabía mejor, ¿no? Después de todo, él parecía haber ganado un mínimo de control sobre sus propias llamas durante los últimos años, entonces, ¿por qué ella no podía reinar también con su propio poder helado? Cuando Naruto se apartó para soltar su mano, Elsa quiso llorar. Sus siguientes palabras tomaron esos miedos y los estrellaron contra las rocas de abajo. Vamos entonces, Su Majestad. Él la estaba tomando el pelo, Elsa lo sabía, pero se encontró incapaz de resistirse cuando él tomó su mano una vez más. Deberíamos. Ahora les presento a la reina de Arendelle. Elsa sintió que sus mejillas se calentaban levemente ante la admiración en la mirada de Naruto. Había sido vehemente en estar a su lado cuando le entregaron la pelota y el cetro. El mayordomo había accedido a regañadientes a la extraña petición y ahora estaba agradecida por ello. Su proximidad fue suficiente para mantener su poder bajo control, evitar que el hielo subiera por el bastón antes de que alguien pudiera darse cuenta.
Sintiéndose repentinamente agotada, hizo todo lo posible por sonreír y lucir majestuosa como era la norma, solo a regañadientes abandonó sus viejos objetos que alguna vez pertenecieron a su padre y los devolvió a su lugar apropiado en la almohada. Detrás de ella, sus palabras no fueron escuchadas por nadie salvo ella. Naruto suspiró. Elsa, oh, tengo una idea. Elsa, sin darse cuenta, se enfureció ante ese tono familiar, su mirada se desvió del mar de personas en la pista de baile y volvió a mirar a Naruto, mientras escuchaba esas palabras. Estaba sonriendo. Su hombro lo rozó al pasar, su muslo rozando el suyo mientras él se movía para bloquear su intento reflexivo de huir. Había algo en el gesto, la cercanía de sus cuerpos, fuego y hielo, que envió un cálido cosquilleo a través de su pecho y subiendo en espiral hasta sus mejillas. No pudo. Él no lo haría. Pero lo haría. No. Ella retrocedió cuando Naruto intentó guiarla hacia las masas giratorias. Naruto, no puedo hacerlo. Sí tú puedes. Elsa se encontró con los ojos azul zafiro en la batalla. Dije que no. Naruto ladeó la cabeza y sonrió juguetonamente. Pero tengo tantas ganas de oír que sí. ¡No! Dijo Elsa con severidad, levantando ambas cejas para transmitir su seriedad. Será Fuun, cantó Naruto, acercándose. No, será horrible. Las yemas de los dedos de sus guantes comenzaron a congelarse, reaccionando a su estrés. Vete sin mí. Baila con Ana, o algo así. De ninguna manera. Naruto la agarró entonces, un largo brazo atrapó la esbelta curva de su cintura y la atrajo hacia sí. A pesar de su objeción, Elsa se encontró incapaz de resistir más, el último ladrillo de su resolución casi se desmoronaba cuando dócilmente tomó su mano entre las suyas. En ese instante fue como si su calidez hubiera alejado todo el hielo, cualquier miedo y duda persistente simplemente dejó de existir. Solo estaba el calor de su fuego, demasiado tranquilizador para ser cualquier otra cosa, cosquilleando bajo su piel. La consoló, la tranquilizó, susurró tranquilas promesas de que todo estará bien. Está bien, recatadamente, se dejó llevar a la pista de baile, dolorosamente consciente de las miradas de todos. A Naruto no le importaba. Simplemente la atrajo hacia el vals con la gracia natural de un maestro, haciéndola girar como si siempre hubiera sabido cómo hacerlo. Elsa secretamente sospechaba que había estado profundizando en la etiqueta social en preparación para este mismo momento. ¿Había planeado todo esto? Se preguntó. ¿O fue simplemente otro acto de espontaneidad en acción? Al final Elsa decidió que no importaba. Ella estaba feliz y contenta, solo por estar aquí con él. Su corazón saltó a su garganta cuando él la acercó más y más aún. Sus rostros casi se tocaron mientras avanzaban sin problemas hacia el siguiente baile. Sus cuerpos se movían juntos sin esfuerzo, ella seguía su ejemplo y él se movía lo suficientemente lento como para que ella igualara sus movimientos. Sin querer, sus ojos se posaron en los de él y se congelaron, retenidos por la intensidad de esos ardientes orbes azules. ¿Estaría tan mal decirle cómo se sentía? ¿Que ella había desarrollado estos sentimientos por él? ¿Que ella amaba, Naruto? Él no dijo nada, simplemente la miró fijamente mientras bailaban. Elsa maldijo su baja estatura no por primera vez. ¿Por qué tenía que ser tan alto? Fue francamente intimidante. Yo, quería decirte, oye, él. ¿Ese sí? Se sonrojó ante el apodo infantil que le había dado. Esa sonrisa hizo que su corazón diera un vuelco. Deja de hablar. Elsa no estaba segura de quién besó a quién, solo que sus labios de repente se juntaron, su boca presionando suavemente contra su corazón había saltado antes, ahora estaba dando volteretas hacia atrás. Aún así sus labios la sostenían, negándose a moverse en lo más mínimo. No es que ella quisiera que él se moviera. Preferiría que se quedaran así. Aquí. Para siempre. Pero todas las cosas buenas deben terminar, y también esto. La música se apagó cuando todos de repente se dieron cuenta de este extraño joven besando a su reina. Si esperaba desprecio, recibió exactamente lo contrario. Su aplauso fue nada menos que monumental después de ese baile. La multitud vitoreó y abucheó mientras se alejaban, con los rostros sonrojados. Perfecto. En ese instante podría olvidarse de sus problemas con Ana, de sus propios poderes imperfectos, de su miedo y su timidez. Aquí y ahora todo era simplemente, perfecto. Debería, probablemente ir a ver cómo están los invitados. Murmuró Naruto, su nariz todavía rozando la de ella. Elsa compartió su rubor, sus propias mejillas estaban cubiertas de un bonito color rosa. Sí, eso sería lo mejor. Naruto se apresuró hacia el comedor, aunque no sin arriesgarse a echar una última mirada por encima del hombro.
Elsa le devolvió el saludo tímidamente, sintiendo como si estuviera caminando en el aire. Bien podría serlo. Su ánimo nunca había estado tan alto, no desde que era una niña. Naruto la había besado. Besado. Su corazón se elevó hacia los cielos e hizo una figura de 8, girando sin cesar en círculos mientras fallaba, controlar sus florecientes sentimientos en sí misma, para que sus poderes no se manifestaran. «Perdóneme, señorita». Le preguntó una voz suave, rompiendo el momento para siempre. Si pudiera tener un momento de su tiempo. Elsa parpadeó, arrancada de su fantasía por esa voz plana, casi muerta. Porque por supuesto, Elsa sintió que el corazón le martilleaba en el pecho mientras se giraba, cuando fue recibida por los hombres, estos tipos temibles que llevaban cintas en la cabeza rayadas. Su corazón se acelera de miedo al ver sus capas y, aunque no lo sabe, el miedo en su corazón es lo suficientemente real como para hacer que su sangre se congele en sus venas. Saludos, reina Elsa. Uno de ellos, un hombre de cabello oscuro y cabello más oscuro, habló en voz baja y formal. Mi nombre es Uchiha Itachi. Señaló al extraño que estaba a su lado. Este es mi compañero, Kisame Oshigaki. Hemos venido de las naciones elementales, para visitar a un viejo amigo nuestro, Uzumaki Naruto. ¿Podría estar presente? Su compañero, Kisame, un tipo que podría describirse mejor como un cruce entre hombre y pez, sonrió con dientes. Sí, estoy seguro de que se muere por conocernos. ¿Quién se muere por conocer a quién? Elsa quiso gritar cuando Naruto reapareció, sin duda atraída por la angustia que había sentido. No se dio cuenta de que estaba en peligro. Cada fibra de su ser le decía que estos hombres no estaban allí para celebrar, que habían venido con ideas mucho menos joviales en mente. Hubo un silencio, mientras Naruto miraba fijamente al hombre de piel extraña, sus ojos azules taladrando implacablemente esos ojos de pez muerto. Ninguno habló. Ninguno se movió. Quienquiera que hiciera el acto renunciaría a su ventaja, y ninguno de los dos estaba dispuesto a conceder ese privilegio al otro. Es suficiente por ahora. Los ojos de Itachi parpadearon rojos en señal de advertencia, taladrando la mirada de su compañero. Naruto simplemente frunció el ceño. Reconoció a estos dos, ¿pero de dónde? Pero, quizás en otro momento. Elsa se distrajo sumariamente cuando Ana irrumpió en escena con Anz, un chico que acababa de conocer y con el que ahora tenía intención de casarse. Bueno, eso fue interesante. Naruto comentó mientras la chica más joven se alejaba, con Anz a cuestas. Las cosas habían llegado a un punto crítico entre las dos hermanas. Elsa denunció con vehemencia la idea de que Ana se casara con alguien que acababa de conocer y se negara a darle su bendición. Ana llamó hipócrita a su hermana y Elsa casi perdió el control de sus poderes en el intercambio emocional que siguió. Sí. La reina gimió. ¿Qué le pasa? No puedes casarte con alguien que acabas de conocer. ¿Y por qué me llamó hipócrita? Naruto deliberadamente no dijo nada. Te traje algo. Elsa parpadeó, luchando por calmar su corazón palpitante. ¿Un regalo? ¿Para ella? Abrió la caja con cuidado y silenciosamente se resistió al contemplar la piedra brillante en su interior. Naruto se rió y el sonido fue como grava aplastada bajo los pies. ¿Te gusta ese collar? Porque no lo recuerdo, pero entonces se dio cuenta de que ella había cogido su collar por accidente. Su reconfortante peso había desaparecido de su pecho y ahora lo apretaba con fuerza en una de sus manos. Solo eso podría perdonarse. Pero cuando Naruto vio que estaba a punto de ponérselo alrededor del cuello, todo cambió. Una repentina e inexplicable oleada de temor lo invadió. Él no lo entendía, solo sabía que ella no podía usar ese collar. Estaba maldito. Peligroso. No tenía forma de siquiera saber que Itachi lo había influenciado. Lo colocó bajo un genjutsu menor. Incluso ahora estaba viendo algo más, en lugar del collar de rubíes que había elaborado para ella, solo veía su collar en sus manos. El pánico saltó en el corazón de Naruto ante la repentina ausencia de su misteriosa posesión, borrando todo lo demás. Su temperamento, tan profundamente enterrado, fue repentinamente exhumado, rugiendo fuera de él en una oleada de ira y poder. Devolvérsela. El poder estalló en las yemas de sus dedos, lanzando una furiosa bola de fuego más allá de su cabeza y hacia la pared, quemando la piedra hasta dejarla negra y dejando una línea furiosa en su mejilla. En el mismo instante reconoció el corte sangriento que le había hecho en la mejilla. En su pecho, en su garganta, en la punta de sus dedos, Elsa podía sentir el latido del poder que tanto los asustaba. El poder que había dañado a quien más le importaba. Enfrente de todos, se habían lastimado mutuamente, revelaron sus idiotas.
Aquí, en el baile. Naruto se resistió. Elsa, ante las consecuencias de sus acciones, de dañar a quien amaba más que a nada en el mundo, Elsa hizo lo único que se le ocurrió hacer. Ella corrió. Capítulo 4. Déjalo ir, Elsa. Elsa no escuchó, no estaba escuchando, no se atrevió a escuchar nada más que el martilleo de su propio corazón mientras corría. Golpeó en sus oídos como los tambores de una gran cacería, en busca de su sangre, prometiendo solo dolor y sufrimiento si se daba la vuelta ahora. Y así corrió con todo lo que tenía, abriéndose paso entre la multitud de admiradores que la adoraban, y ahora entraban en pánico, para llegar a un lugar seguro. Algunos gritaron de miedo cuando su poder los rozó, otros retrocedieron cuando los adoquines se congelaron a sus pies. El lago estaba delante, pero una vez más no se molestó en detenerse. Así que corrió sobre él y el agua se convirtió en hielo mientras escapaba. Elsa. Allí estaba de nuevo, su nombre, ahora más suave, alejándose en la distancia. Si hubiera estado escuchando, podría haber detectado los sonidos de la batalla que se desarrollaba en el palacio. Habría escuchado a Naruto rugir de sorpresa y rabia, clamando por ella mientras los hombres encapuchados aprovechaban despiadadamente su ausencia y atacaban, tendiéndole una emboscada con cruel eficiencia, forzándolo a escapar en una dirección diferente. Quizás si se hubiera dado la vuelta habría sumado 2 más 2. Quizás ella habría notado el terror abyecto en su voz, el dolor en sus ojos cuando lo abandonó a su suerte. Pero Elsa no estaba mirando. Incluso si lo hubiera hecho, ciertamente no estaba dispuesta a escuchar en ese momento. Su mejilla palpitaba dolorosamente donde él la había quemado, los furiosos verdugones rojos surgían de la pálida piel de su rostro amenazando con hacerla desmoronarse y llorar abiertamente. Eso era lo último que necesitaba. Entonces ella corrió. Corrió hasta que el lago quedó detrás de ella, y todos los signos de civilización desaparecieron en las cimas de las montañas. Aún así ella corrió. Huyeron de él, esos extraños hombres encapuchados, de Anna, Hans, de todos y de todo. Solo fue consciente de que había alcanzado sus cimas cuando los montones de nieve llegaron a sus pies, cuando ya no podía subir más. La adrenalina la abandonó, dejando en su lugar solo un amargo cansancio. No pudo correr más, toda su resistencia se agotó en cuestión de minutos y se formó una fina capa de hielo a sus pies. Casi temiendo lo que encontraría allí, miró hacia abajo. Finalmente se atrevió a mirarse a sí misma. Se atrevió a tocar su mejilla. Dolor. Ella se hizo a un lado casi de inmediato, sollozando ante el estallido de agonía detrás de sus dedos. No se puede negar. Naruto la había quemado, chamuscado su piel con su poder. Para empeorar las cosas, ella lo lastimaría. Su punta de hielo seguramente le habría cortado la garganta si no fuera por su propio don, e incluso entonces había visto la línea roja enojada que había dibujado en su rostro, la lágrima sangrienta en su mejilla con bigotes, un testimonio silencioso de lo que ella había hecho. Incluso si pudiera superar este miedo creciente en su corazón, estaba segura de que él nunca la perdonaría por lastimarla. Déjalo ir. Una pequeña voz susurró en el fondo de su mente, suplicando liberación. ¿Cuánto tiempo había reprimido sus poderes? ¿De qué le había servido eso? Elsa se sacudió, temblando no por el frío, de todos modos, nunca le había molestado, sino por el miedo. Había mucho miedo. Déjalo ir. ¿Qué he hecho? Sus palabras fueron entrecortadas, un susurro desnudo en la noche. ¿Qué he hecho? Se desplomó sobre sus manos y rodillas con un sollozo lleno de tristeza, la capa púrpura voló desde sus hombros cuando la última puntada cedió, elevándose hacia la libertad en algún lugar entre los riscos rotos de Arendelle. Elsa apenas lo notó, porque esa vocecita malvada todavía la instaba a hacer lo único que no se atrevía a hacer. Déjalo ir. Mifurapa. Gokakyu. Los dos elementos opuestos chocaron en una ola de vapor, fuego y agua compitiendo furiosamente entre sí hasta que el primero inevitablemente cedió. Un geyser de niebla furiosa estalló entre los dos combatientes, creando una densa niebla entre la pareja. Una neblina ineludible que envolvía las montañas y, por un breve momento, brindó seguridad a una de ellas. Hasta que una espada cayó gritando contra su cabeza. Naruto retrocedió como una araña borracha, su cuerpo todavía humeaba desde donde la ola se había estrellado contra él. Había logrado quemar la mayor parte, pero el hecho persistía. El fuego prácticamente no era rival frente al agua abrumadora. Había probado todos los trucos que había aprendido durante los últimos 8 años, pero fue en vano. Simplemente no pudo encontrar una manera de vencer a este tipo. Cada fibra de su cuerpo ardía por la tensión de invocar su poder en su forma más completa. El choque del trío recorrió el palacio y subió a las montañas.
Tsukisame para ser más precisos. Itachi no había hecho ningún movimiento desde que lo expulsaron del castillo, parecía más contento de mirar y esperar que tomar alguna medida. Por ahora. Ahora, mientras Naruto giraba en un carrete de llamas, se sintió casi agradecido por el desapego del hombre. Kisame, como el Gyojin se había presentado al rubio amnésico, estaba demostrando ser más que capaz por derecho propio. No desearía otra pelea. Bien, Kisame se rió cruelmente desde dentro de la niebla. Parece que has mejorado bastante desde la última vez que nos vimos. Ja. Naruto frunció el ceño cuando la niebla comenzó a diluirse entre ellos, revelando a su adversario a Pescado. Nunca te había visto antes en mi vida. Oh, ¿no me recuerdas? Estoy herido. ¿Qué demonios te pasa? Cuidado Kisame, llamó Itachi desde su posición ventajosa. No queremos matarlo. No se le escapará ni un brazo ni una pierna, ¿verdad? Su compañero se volvió para mirarlo y en ese instante su presa atacó. Ryusenka. Naruto abrió la boca y escupió. Una enorme explosión de llamas en forma de dragón que se estrelló contra el desprevenido Gyojin con toda la fuerza de una bala de cañón. Tomado por sorpresa, Kisame fue arrojado violentamente hacia atrás en la nieve, su cuerpo húmedo era un caparazón de lo que era antes. Al menos eso era lo que pensaba el rubio, hasta que empezó a sanar. Las costillas rotas y la carne carbonizada se volvieron a unir sin esfuerzo, la carne azul reemplazó a sus contrapartes ennegrecidas a una velocidad que avergonzaba su propia regeneración. Ah, dijo arrastrando las palabras, levantándose de nuevo. A Sameada le encantan esas llamas tuyas. ¿Qué pasó con tu chakra, chico? Sabe exactamente a Biju. Naruto retrocedió con un silbido. Biju. No tengo idea de lo que estás hablando. Oye, hacerte el tonto no ayudará. Probablemente haya perdido la memoria. Itachi habló arrastrando las palabras desde su posición ventajosa. Tiene sentido, dado lo que le pasó a Sasuke. Ah. ¿Qué diablos es eso? Naruto gruñó, con la bola de fuego todavía girando en su mano. Lo más probable es que su chakra permanezca en su línea de sangre de fuego. El Uchiha teorizó, continuando. Podemos extraerlo de la base. Música para mis oídos. Quizás quiera quitarme del camino. Este próximo jutsu será importante. Muy bien. Cualquier euforia que Naruto pudiera haber sentido ante la retirada de Uchiha Itachi se desvaneció cuando el espadachín comenzó a cambiar. Naruto sintió sus llamas parpadear y apagarse cuando Kisame se convirtió en otra cosa. La empuñadura de Sameada se deslizó hasta su muñeca, sus escamas se arremolinaron en su piel y su cuerpo se volvió cada vez más parecido a un pez mientras el rubio miraba. No, esa cosa no era un pez, era un tiburón. Los ojos del pez muerto se fijaron en él, la extraña criatura sonriendo para revelar fila tras fila de dientes mortales, afilados y brillantes en busca de sangre. Bueno, eso no es nada justo. Murmuró Naruto. ¿Sabes? Es gracioso. El hombre tiburón soltó una risita y su aliento se heló en el aire de la montaña. Los 8 colas dieron más pelea que esto. Estoy casi decepcionado de ti, Kyuubi. Ah, bueno. Al darse cuenta instintivamente de lo que estaba a punto de suceder, Naruto arrojó toda su nada despreciable potencia de fuego contra el espadachín. Demasiado poco y demasiado tarde. Kisame se agachó, las mortales bolas de fuego silbando sobre su cabeza, mientras respiraba profundamente. Naruto maldijo y se adelantó hacia él. Demasiado lento. Suiton. Daibakusuisha. Liberación de agua. Gran ola explosiva de agua que choca. El jutsu que vino a continuación fue nada menos que enorme. Una esfera de agua turbulenta que se tragaba todo a su paso. Como el infierno. Naruto pisoteó el suelo y estalló hacia atrás, un chorro de llamas se extendió debajo de él y lo lanzó en retirada, pero ya era demasiado tarde. La esfera de agua que lo invadía lo atrapó antes de que hubiera avanzado más de 3 metros en la otra dirección, y la técnica del monstruo lo tragó. Tuvo el tiempo suficiente para respirar profundamente antes de que todo se volviera negro a su alrededor. Sangre en el agua. Su mente encontró esto extrañamente divertido cuando Kisame se estrelló contra él, sus aletas cortaron aún más de su fuerza vital, más de su energía. Bastardo. El rubio intentó agarrarlo pero demasiado lento, el tiburón se deslizó fuera de su alcance antes de que pudiera agarrar a su oponente. La risa acuosa de Kisame se burló de él mientras se alejaba, retirándose a una distancia segura una vez más, con la intención de dejar que su presa se cansara. ¿Cuánto tiempo podrás aguantar?, me pregunto. Naruto gruñó, una línea de precioso burbujeo escapó de su garganta.
El poder se acumuló en su puño, pero todo lo que surgió fue una delgada línea de agua sobrecalentada, fácilmente evitada por su adversario. Kisame golpeó de nuevo, fortaleciendo más su fuerza, minando cada vez más su resistencia. Entonces esto fue todo. Sin elección. Tenía una técnica, pero era poco más que una táctica dilatoria. Hacerlo lo agotaría por completo, dejándolo vulnerable a esta repugnante criatura y cualquier maquinación que tuviera para él. Pero era eso o morir lentamente ahogado. Con ese pensamiento en mente, Naruto cerró los ojos y se entregó a la llama. Vamos, Elsa, donde quiera que estés, por favor mira esto. ¿Por qué lo lastimé? ¿Por qué? ¿Por qué? Las lágrimas fluían libremente ahora, a pesar de los valientes intentos de Elsa de controlarlas. ¿Y por qué debería hacerlo ella? Susurró la voz. Su mundo se estaba desmoronando a su alrededor. Naruto se había ido. Desaparecido. Desaparecido. No había nada que ella pudiera hacer para detenerlo. Algo había sucedido para que él la atacara, y en ese instante, la tenue confianza que ella había tenido en él casi se hizo añicos. Incluso si él no hubiera tenido la intención de hacerle daño, incluso si hubiera sido un accidente, y eso era un gran sí, ella sabía que él nunca la perdonaría por lastimarlo tanto. Yo, no puedo contenerme más. Con un grito ella simplemente, lo dejó ir. Todo ello. Una vez habría probado con gusto los límites de sus poderes en soledad, los habría sondeado y se habría abierto paso. Eso no fue ni aquí ni allá. Ahora no. No hubo una suave liberación de su escarcha y viento. Durante una tormenta de nieve masiva, el hielo brotó de su cuerpo en una violenta explosión de ira y tristeza, terraformando los picos brumosos en una lluvia de tundra glacial, sin perdonar a nadie. Su corona y su moño volaron libres en el repentino desencadenamiento de sus poderes, sus ojos brillaban, de un blanco cegador. Y entonces estaba hecho. Tan rápido como fue liberado, sus poderes también se desvanecieron. Naruto, estuvo allí un largo momento, vestida con un vestido de alabastro hecho de hielo y nieve, con el cabello suelto en una trenza suelta. Podía sentirlo en todas partes. El hielo inundaba cada poro de ella, hormigueando en las puntas de sus dedos, listo y esperando ser desatado sobre quien o lo que deseara. Y, sin embargo, el corazón que latía era humano, a pesar de una enorme efusión de su poder, no había podido congelarlo. Todavía clamaba por su rubio favorito, por su amiga, por la única persona a la que anhelaba ver más que a nada en el mundo. Pero ese anhelo ahora se interpuso con dolor, un anhelo terrible que nunca podría satisfacer. Pero no. Ella estaba sola. Solo sí, pero gratis. O eso le gustaría pensar. Daría cualquier cosa porque todo volviera a ser normal. Apenas había entrado el pensamiento en su mente cuando lo vio. Una esfera de agua masiva debajo del pico. Y allí, dentro de él, ardiendo a pesar de estar rodeado de galones y galones de líquido helado. Incluso desde allí podía sentirlo, sentir el calor saliendo en oleadas de aire caliente y furioso. Él estaba ahí abajo. Luchando por su vida. Naruto, fuego. Naruto tenía el más vago recuerdo de dolor, de estar rodeado de agua. Pero vino de muy lejos, como si estuviera fuera de sí mismo. Ya no había ninguna distinción entre él y las llamas. Ningún conducto de carne por el cual pudiera separar su don de sí mismo y seguir siendo humano. Una vez eliminada esa barrera, su poder brotó como nunca antes. Él era el fuego. El fuego era él. Calor. Destrucción. Vida. Él era todas estas cosas y más. Era ligero. Él era el fuego. Una marca ardiendo en el negro, llamas abrasando un tono impío de azul profundo incluso rodeado por la enorme prisión de agua de Kisame. El fuego se presentaba en muchas formas, pero el calor era la más pura de ellas. Entonces él se convirtió en calor. Él se convirtió en el fuego. Dark. Pequeña mierda. Kisame aulló mientras el agua hervía alrededor de su piel, un gorgoteo de burbujas enojadas escapaban de sus branquias y entraban en su prisión, el líquido relativamente frío se sobrecalentaba violentamente mientras la temperatura del rubio se disparaba 100 veces, convirtiendo su prisión de agua en una sauna turbulenta de agua volcánicamente caliente. Sameada, todavía fusionada con él, no sabía qué hacer con eso. Simplemente había demasiada energía para absorber. Demasiado, para siquiera pensar en atiborrarse. Por cada segundo que festejaba, más y más energía del rubio escapaba a la atmósfera, y se desperdiciaba más comida. No había probado un chakra tan delicioso desde el Achibi. Pero ahora ese chakra se estaba escapando. Y cuando su maestro inevitablemente le quitó la vida al anfitrión del Kyuubi, ese delicioso buffet casi se perdería para siempre.
Cuando se enfrentó a tal festín, y casi incapaz de sentir el dolor que estaba experimentando su maestro, Sameada reaccionó como lo haría cualquier espada sensible cuando su nueva comida favorita se le escapaba. Se alejó rápidamente de Kisame, arrancándose de su maestro y casi saltando sobre Naruto. Después de eso, sucedieron muchas cosas a la vez. Naruto inmediatamente se agitó al principio, sin darse cuenta de que la espada en realidad estaba devolviendo la energía que había robado, reforzando así sus propias reservas. En el momento en que se dio cuenta de eso, el agua comenzó a arder 10 veces más. Kisame, privado tanto de la espada como de la ventaja, de repente se encontró asado en su propio jutsu y no le gustó en lo más mínimo. Ahora bien, no era ajeno al dolor, pero eso sin tener su cuerpo hirviendo de adentro hacia afuera. Y con cada segundo que se demoraba, su cuerpo seguía ardiendo, sin Sameada que lo sanara. Ante la posibilidad de convertirse en un filete de pescado o terminar el jutsu, eligió el menor de los dos males. Kai. Soltar el jutsu lo dejó con un sabor amargo en la boca. No había esperado que el chico le diera la vuelta tan fácilmente. Naruto salió de la prisión con un jadeo lloroso, con los dedos firmemente sujetos a la empuñadura de Sameada. Por muy agotado que estuviera, todavía tuvo el descaro de escupir una bola de fuego al ex espadachín, recordándole a Kisame que, aunque estaba herido, su presa seguía siendo muy peligrosa. Con Sameada prestando más y más chakra, el niño iba a recuperar su fuerza de combate en cuestión de minutos. No importó. Kisame buscaba sangre en la forma más pura de la palabra. Pero primero, por supuesto, tenía que recuperar su espada. Sameada era una parte importante de su estrategia, sin que fuera un mero caparazón de lo que era antes. Y si ese maldito mocoso se aferraba a él, de ninguna manera podría correr ese riesgo. Es hora de terminar con esto. Ja ja ja. Kisame se rió, avanzando despiadadamente, sin mostrar nada del miedo silencioso que sentía. Una pequeña pelea dentro de ti. Me gusta eso. Pero esto termina ahora. Gruñendo, juntó las manos y exhaló con fuerza. Suiton, mantente alejado de él. A algunos kilómetros de distancia, Uchiha Itachi suspiró en silenciosa satisfacción mientras observaba cómo todo el infierno se congelaba. Una leve sonrisa cruzó sus rasgos por lo demás severos. Todo según lo planeado, el infierno. El hombre tiburón se erizó cuando el agua a su alrededor se congeló, el frío absoluto atrapó su elemento dentro de capa tras capa de hielo gélido. ¿Qué diablos? El Akatsuki estiró el cuello hacia la voz con consternación e incredulidad, desconcertado por el frío y su repentina traición. Tenía ambas piernas inexplicablemente congeladas, el escalofriante permafrost se arrastraba rápidamente sobre él mientras luchaba por bajar un brazo y liberarse de los confines de su nueva prisión. Bien podría haber golpeado el acero a pesar de todos los esfuerzos, y su mano apretada rebotó inofensivamente en el hielo impermeable. Tuvo el tiempo justo para ver unos ojos cegadores y brillantes antes de que el depredador se convirtiera en presa. Cazador, cazado. Era esa chica, la de antes. Honestamente, no esperaba que ella tuviera tanto acero en su columna, y mucho menos lo enfrentara de frente. Aún así, con su cuerpo ahora congelado hasta la cintura, tenía buenas razones para preocuparse. Entonces viste nuestro pequeño truco, fue un error decirlo. La plácida expresión de Elsa pasó de la serena a la asesina. Una sola palabra siseó entre dientes apretados. Congelar. Kisame rió en voz baja, extrañamente sin miedo mientras el hielo se lanzaba hacia su pecho, siguiendo sus brazos. Itachi ya debería haberlo rescatado. Que el Uchiha no lo hubiera hecho le decía exactamente dónde se encontraba. Siempre había sospechado que el hombre era un traidor, pero eso no importaba. Un renegado en medio de un número como Akatsuki no significaba nada al final. Si iba a salir así, que así fuera. Puedes matarme, pero tu pequeño juguete de allí no tendrá paz. Se burló, sus ojos muertos se dirigieron a Naruto. Pain y los demás todavía vendrán por él, muy pronto. Tu reino nunca conocerá un momento de paz, no mientras lo protejas. Tendremos el Kyuubi, ya sea que muera o no. Elsa no dijo nada. Ni siquiera se inmutó cuando el hielo se movió para rodear la cabeza de Kisame. Honestamente, no esperaba morir así, Madara-sama, fue su último pensamiento antes de quedar congelado. Su última visión fue la de Elsa caminando hacia él con la mano levantada y los dedos apretados en un puño enojado. Kisame nunca se sintió hecho añicos, nunca se dio cuenta de que su piel empapada lo hacía aún más frágil que el vidrio en este clima. Simplemente hubo un movimiento del brazo y desapareció, desmoronándose en tantos fragmentos montaña abajo para nunca ser visto ni oído de nuevo.
Una muerte digna para un hombre tan insensible y cruel. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para saborear su victoria. Lo hiciste. Elsa gritó cuando alguien, Naruto, la golpeó por detrás. Brazos poderosos envolvieron su cuerpo en un agarre firme, manos fuertes abrazándola a través de la tela de sus mangas hasta quemar sus hombros. Dolor. Su misma alma gritó. Casi de inmediato tuvo lugar una lucha mientras ella luchaba por quitárselo de encima, sin querer nada más que alejarse del terrible dolor que le inspiraba su presencia. Duele. Duele. Tocarlo duele. El pánico estalló en cada poro de ella, y su hielo junto a él. Lo siento. Murmuró en su cuello, ignorando la escarcha que se deslizaba por su rostro, solo para derretirse bajo su calor. Lo siento muchísimo. Elsa entró en pánico. Su mente se negaba a aceptar que él la perdonaría tan fácilmente. No pudo. No fue posible. Le tenía miedo, como todos los demás. No se podía confiar en él. Bajar. No se atrevía a poner fuerza detrás de la palabra. Una pequeña parte de ella se preguntó cómo había logrado robar la espada del espadachín. Ahora estaba firmemente atada a su espalda, como si siempre hubiera estado allí, desde el principio. Entonces recordó al rubio inmovilizándola y renovó sus esfuerzos por escapar. Dije que lo sueltes. No. Sus poderes arremetieron contra el débil instintivamente, pero fue en vano, el hielo casi se derritió antes de que pudiera alcanzar a su amado rubio. Parecía que él había sufrido algunos cambios propios, se dio cuenta. De hecho, su traje era de un brillante color rojo anaranjado, con lenguas de fuego bailando desde los bordes de sus hombros, el vapor se curvaba donde se tocaban. Ya no dolieron. En todo caso, sus llamas se sentían agradables ahora. Pero aún así ella se desesperó. Esto fue un truco. Tenía que ser así. No había otra explicación para ello. Yo, te lastimé, fue un accidente. Sus brazos se apretaron alrededor de su cintura. Podemos arreglar lo que hiciste en Arendelle. Lo que hicimos nosotros. Se arriesgó a mirar hacia el horizonte, y lo que vio allí casi hizo llorar a Else. La tierra había sido desgarrada por la liberación simultánea de sus elementos. Un lado del pequeño e idílico reino, el lado que ocupaban actualmente, estaba envuelto en invierno, el otro, chamuscado por el sol. Las plantas estaban muertas o moribundas y las que no estaban sufriendo a manos de ellas. Ellos habían hecho esto. Magias desatadas que el mundo nunca debió ver. ¿Y qué te hace pensar que tienes el poder para detener esto? Ella se desesperó y su mirada volvió a él. ¿Para deshacer lo que hemos hecho? Antes de que pudiera parpadear, antes de que pudiera siquiera pensar, Naruto la hizo girar, le tocó la mejilla con una mano humeante y la besó. Realmente la besó. Elsa jadeó ante el repentino beso de labios, su columna se puso rígida por el shock. Este beso no era nada como antes, no era un suave toque de labios. Su boca era el fuego mismo. Cálidos zarcillos de calidez sobrenatural disparándose a través de él, y dentro de su boca, bajando por su columna, hasta cada fibra de su ser, dejándola rogando por más. Él retrocedió con la misma rapidez, un pequeño maullido salió de sus labios al negarle su afecto. Cuando el miedo volvió a surgir en ella, él le cortó la cabeza con una sola frase. ¿Por qué te amo, Elsa? Sus palabras hicieron que su corazón se acelerara y que el mundo entero se desmayara. Es por eso. Amar. La palabra, la emoción, inundó su cuerpo, curvando los dedos de sus pies y calentando su nariz, llenándola hasta el borde de esperanza y júbilo. Su corazón se disparó. En ese instante quiso gritar su nombre al cielo. Elsa quería llorar. Lágrimas de alegría. ¿Sí? 1000 veces sí. Antes de que pudiera decir algo más, sintió que sus brazos lo rodeaban con fuerza y su respiración se aceleraba, sus pechos subían y bajaban contra su pecho con la fuerza de sus sollozos. Naruto estaba desconcertado, la confusión revoloteaba en su rostro como una llama parpadeante. ¿Había dicho algo mal? Se giró para mirar a Sameada en su espalda. Si la espada tenía una opinión, no la estaba ofreciendo. Como tal, quedó completamente conmocionado por su respuesta tal como fue. Yo también te amo. La agarró con tanta fuerza que Elsa realmente chilló, sonrojándose más que cierto Hyuga. Sorprendentemente, ella no se desmayó. Naruto. Eso duele. Lo siento. Lo siento. Ella también se disculpó. Soy nuevo en esto. Elsa, ella lo besó de nuevo y borró todas las palabras. Puede que sea nueva, pero maldita sea, estaba aprendiendo. Por desgracia, tenía que respirar y poner fin a este maravilloso momento, aunque solo fuera por un latido del corazón. ¿Mejor? Preguntó mientras ellos, su frente rozando la de ella.
Su cuerpo brillaba con un azul radiante, llamas azules lamían la protuberancia de su nariz. Por extraño que parezca, no ardían. Estaban calientes. Agradable. Bailaron sobre ella con impunidad traviesa, uniéndolos en más de un sentido. Él tenía control total y absoluto sobre ellos, sobre ella en ese instante. Podría haber pedido cualquier cosa y ella lo habría hecho sin dudarlo. Pero por ahora, Elsa se conformó con responder a su pregunta. Ve mejor. Respondió ella, sin aliento, acariciando su cabeza en el hueco de su cuello. Nunca más me dejes solo. Lo juro. ¿Realmente? En mi vida. Naruto maldijo. De repente él sonrió, como si la notara por primera vez. Quizás lo había hecho. Wow. ¿Mencioné lo hermosa que te ves ahora? Deberías soltarte el cabello más a menudo, nena. Elsa se sonrojó intensamente bajo sus elogios, sus hombros desnudos temblaron levemente cuando su mano se deslizó por la piel de su clavícula. Sus labios se encontraron de nuevo con los de él en un casto beso, saboreando el momento, el vínculo que habían forjado. No importaba si el mundo se alineaba contra ellos. Mientras ella lo tuviera, no importaba. Bajarían juntos de esta montaña y pasaría lo que pasara. Encontrarían una manera de arreglar esto. Todo esto es muy conmovedor, murmuró una nueva voz. Pero, Naruto retrocedió como si lo hubieran escaldado, girando para colocarse entre ella y el recién llegado. Uchiha Itachi estaba frente a ellos, con ojos oscuros mirándolos intensamente. Se había quitado la capa y el sombrero de Akatsuki, aunque esos orbes inquietantes suyos no lo hacían parecer menos amenazador. Naruto se erizó, sus nuevos fuegos azules ardiendo furiosamente al ver a quien le había hecho pasar tanto dolor. Tú. Cálmense, los dos. Murmuró el renegado, levantando la mano en señal de apaciguamiento. No estoy interesado en pelear contra ninguno de ustedes y me disculpo por colocarte bajo genjutsu antes, Naruto-kun. Pero mi tiempo en Akatsuki terminó. Lo creas o no, soy tu aliado, estoy aquí para transmitirte un mensaje. Nombre de tus amigos. Si había estado esperando una razón, no la obtuvo. Naruto simplemente lo miró fijamente como si le hubiera crecido una cabeza extra o algo así. Dada su pérdida de recuerdos, eso era muy posible. ¿Y qué mensaje podría ser ese? Tienes que dejar a Rendelle y venir a casa conmigo. Advirtió Itachi. Ahora. Hubo un silencio. Y luego. ¿Qué? Fin del capítulo.